Hola, hola, ¿qué tal queridos estudiantes? En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el movimiento compuesto. Particularmente decimos movimiento compuesto cuando este tipo de movimiento está conformado ya sea por el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado y también lo que es caída libre. Entonces decimos en el movimiento parabólico que su trayectoria, ¿no? Que su trayectoria que va a describir los proyectiles o los objetos es una curva llamada parábola. También decimos que los proyectiles se mueven únicamente bajo la influencia de la gravedad, una vez que son estos liberados. Entonces, por ejemplo, en el diario vivir tenemos diferentes, ¿no? Diferentes situaciones, por ejemplo, cuando realizamos lo que es el lanzamiento de la pelota de básquetbol, ¿no? Hacia la canasta o aro, entonces ahí se está describiendo lo que es un movimiento parabólico, ¿no? Movimiento parabólico. Entonces, eso puede ser como un ejemplo de la vida real, ¿no? De la vida cotidiana. Otro, por ejemplo, cuando un avión hace el lanzamiento o está descargando, por decir, medicamentos a un determinado lugar, igual, ¿no? Esto va a ser semiparabólico, ¿no? Semiparabólico. ¿Por qué? Porque no llega a completar lo que es una parábola. Una parábola sería todo esto, ¿no? Empezando desde este punto, llegaría hasta acá. Entonces, esto sería un movimiento semiparabólico, ¿no? Entonces, por la acción de la gravedad, seguramente el avión está con una determinada velocidad y en algún momento esto va a ir cayendo, cayendo, cayendo hasta llegar hacia el suelo, ¿no? Por la acción de la gravedad. Otra situación tenemos en un partido de fútbol, ¿no? Entonces, por lo general, el jugador va a realizar un movimiento parabólico, ¿no? Esto hacia el arco, ¿verdad? Otra situación en un partido de voleibol, de la misma forma, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, el pase, agarramos lo que es, o se recepciona lo que es con el antebrazo, ¿no? Y posteriormente, por lo general, se realiza ese movimiento, ¿no? Parabólico. Vamos a hablar de lo que son las características del movimiento parabólico. Nos dicen que en condiciones ideales de resistencia al avance nulo y campo gravitatorio uniforme, lo anterior implica que, nos dice, ¿no? Un cuerpo que se deja caer libremente y otro que es lanzado horizontalmente desde la misma altura, tardan lo mismo en llegar al suelo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si desde este punto algún objeto es lanzado desde misma altura, a una misma altura, va a llegar a una altura máxima y por la acción de la gravedad va a tender a caer, ¿verdad? Y a la misma vez nos dice la independencia de la masa en la caída libre y el lanzamiento vertical es igual de válida en los movimientos parabólicos. Un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba y otro parabólicamente completo que alcanza la misma altura tarda lo mismo en caer. ¿Qué quiere decir? Entonces, en todo este trayecto va a haber seguramente una determinada distancia, ¿no? Una determinada distancia. Por lo tanto, si es lanzado parabólicamente, en algún momento también hablamos de un movimiento rectilíneo, va a haber un alcance máximo, posterior por la acción de la gravedad sería lo que es, va a realizar también lo que es caída libre, ¿no? Y a la misma vez nos dice, el alcance horizontal máximo se logra solo con un ángulo de 45 grados, ¿no? Entonces seguramente ahí vamos a tener, por ejemplo, lo que es para hallar tanto en el eje Y, ¿no? En el eje Y como en el eje X, ¿no? Entonces, ambos prácticamente van a conformar lo que nos dicen un ángulo de 45 grados.
Con ángulos complementarios del lanzamiento se logra el mismo alcance, nos dice, ¿no? La descripción del movimiento parabólico. Para facilitar el estudio del movimiento de un proyectil, se descomponen en las direcciones horizontales y verticales. En la dirección horizontal, el movimiento del proyectil es rectilíneo y uniforme, ya que en esa dirección la acción de la gravedad es nula y consecuentemente la aceleración también lo es. En la dirección vertical sobre el proyectil actúa la fuerza de la gravedad, que hace que el movimiento sea rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración constante. Obviamente, ¿no? Desde este punto va a haber una velocidad inicial, ¿verdad? Pero para este punto, por ejemplo, hablamos de una velocidad en y una velocidad en X, ¿no? En y en X. En consecuencia, vamos a tener un vector resultante. Lo que les decía, estos dos, ¿no? Vamos a tener un vector en Y, un vector en X. Por lo tanto, vamos a obtener un vector o una velocidad resultante para este punto, ¿no? Para este punto lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué están en esos casos? Por ejemplo, nos pueden pedir la velocidad en este determinado punto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hallar la velocidad en Y, la velocidad en X, por lo tanto, tenemos que hallar lo que es el vector resultante. La altura máxima, obviamente, ¿no? Sabemos que en algún momento, al ser lanzado, llegará a un punto máximo, ¿no? A una altura máxima. Entonces, esta altura máxima, con respecto al eje Y, seguramente podemos hallar también, ¿no? Lo que es la altura máxima. Y como podemos observar, esto ya va disminuyendo lo que es la velocidad y a la misma vez, en este caso, va cambiando, ¿verdad? Si acá estaba el vector Y en este sentido, acá, por ejemplo, ya está al revés, ¿no? Esto por la acción de la gravedad, obviamente, el vector en Y, el objeto, por la acción de la gravedad, ya está en bajada o en picada, como se podría decir, ¿no? Entonces ya cambia prácticamente lo que es el sentido de la velocidad en X y la velocidad en Y. Para este punto era hacia arriba, ¿no? El movimiento. Y en X se mantenía de izquierda a derecha. Para este caso se sigue manteniendo, pero lo que cambia ya es lo que es la velocidad con respecto al eje Y, ¿no? Y también otra característica que tenemos, o otra descripción, que tenemos un alcance máximo, ¿no? O una distancia máxima también se podría decir. Por último, nos vamos a las fórmulas del movimiento parabólico. Acá tenemos una imagen de lo que son los Angry Birds. Entonces, de la misma forma como hemos ido explicando, tenemos una velocidad inicial. Obviamente vamos a tener lo que es un ángulo, ¿no? Seguramente nos dirán un ángulo de cuánto, de 45 grados con respecto a lo horizontal, o un ángulo de 35 grados, no sé, dependiendo, ¿no? Entonces eso ya nos dirá lo que es en los ejercicios. Posteriormente tenemos, ¿no? Lo que les decía, una altura máxima. Posteriormente esto va cambiando y llega lo que es a una distancia máxima, ¿no? O alcance máximo también se podría decir. Entonces, para hallar la altura máxima, tenemos lo que es esta fórmula, ¿no? La altura máxima. Entonces va a ser, con respecto al eje Y, la velocidad inicial al cuadrado, la función seno elevado al cuadrado por el ángulo, obviamente, ¿no? Por el ángulo. Dividido entre 2 veces la gravedad, ¿no? Para el alcance máximo horizontal nos dice, ¿no? Esto con respecto al eje Y. Nos dice que la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual o multiplicado por el seno de 2 veces por el ángulo, seguramente con el ángulo que vamos a trabajar, y la gravedad de la misma forma. El tiempo de vuelo o el tiempo total, ¿no? El tiempo total se refiere al tiempo que prácticamente va a tardar en llegar desde un punto inicial hasta un punto final, ¿no? Todo ese tiempo. Entonces, para calcular ese tiempo es igual, nos dice, a 2 veces la velocidad inicial, seno por el ángulo.
dividido sobre la gravedad. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la velocidad inicial, ¿no? Sabemos muy bien que v sub i o v sub 0 es igual a velocidad inicial. Y máxima es la altura máxima, o también en otros textos está como h máxima o altura máxima. Alcance máximo, x máximo, alcance máximo horizontal. T subvuelo igual nos dice que es igual a tiempo de vuelo, ¿no? Y por lo general sabemos muy bien, hasta ahora hemos trabajado la gravedad con 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. O en algún momento podemos trabajar también lo que es con 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Bueno, hasta esta parte, bueno, me despido. Bueno, que tengan un lindo día.